Pam, 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 pam. Pam, pam, param, pam, 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 pam. El péndulo puede parecer simple, pero esconde una de las ecuaciones más importantes de la física. Las ecuaciones de Matthew. Pues, Hola, no vi que estaban ahí. Con que quieren aprender sobre las funciones de Matthew, ¿no? Bueno, estas fueron introducidas como una solución al análisis de membranas elípticas. Y son tan importantes en la física porque aparecen en diferentes problemas relacionados con formas elípticas y potenciales periódicos. Su forma canónica es una ecuación diferencial, cuyas soluciones son las funciones de Matthew. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos desde el principio. ¿Cómo se relaciona esto con el péndulo? En esta parte les voy a explicar el comportamiento del péndulo simple en su versión clásica, que es la primera aproximación que se estudia en física cuando trabajamos con sistemas oscilatorios. Aquí podemos ver un péndulo ideal, una masa unida a un hilo o varilla sin peso, oscilando alrededor de un punto fijo. Lo importante es que su movimiento está determinado únicamente por la gravedad y el ángulo que forma con la vertical. Si analizamos las fuerzas, lo que aparece es una ecuación diferencial no lineal, la siguiente que se presenta. Si dividimos por ml, obtenemos la forma más conocida. Esta ecuación es no lineal debido al término seno de θ, por eso su solución exacta es más complicada. Para ángulos pequeños usamos las aproximaciones clásicas de la física, las que se presenta a continuación. Seno de θ, aproximadamente θ. Esto se simplifica muchísimo la ecuación transformándola en lo que vamos a ver en un momento. Corresponde a un oscilador armónico perfecto, significando que omega 0 es igual a la raíz de g sobre l. Y a partir de eso podemos calcular su periodo, como se muestra. Este periodo depende solamente de la longitud y gravedad, no de la masa. Ahora podemos comparar dos péndulos, uno con oscilaciones pequeñas y otro con oscilaciones más amplias. El péndulo de baja amplitud sigue muy bien esa aproximación lineal, pero cuando el ángulo es grande, la diferencia se nota. El movimiento se vuelve más lento y el periodo aumenta. Esto pasa porque ya no podemos usar la aproximación seno de θ igual a θ. En resumen, el péndulo simple es un ejemplo muy claro de cómo la física clásica puede ser lineal o no lineal, dependiendo del tamaño de las oscilaciones. Bueno, ya conocemos cómo funciona en la mecánica clásica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si queremos adentrarnos en un mundo cuántico? Bueno, para eso tenemos que nuestro potencial clásico, dado por el péndulo, lo podemos meter dentro de nuestra ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿no? Y nos da algo como esto, que es muy parecido a la ecuación de Matthew. Por lo que entonces, las soluciones a esta ecuación, o sea, nuestros eigenestados, deben de estar dados por las funciones de Matthew. ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy volviendo loco. Pero- No sé no puedo resolver esto. No lo puedo resolver. Pero es casi pues imposible. Se tiene que hacer numéricamente. ¿Hay soluciones numéricas? Cuando queremos resolver la ecuación de Matthew, que aparece en el péndulo cuántico, hay dos métodos numéricos que funcionan muy bien. El método espectral de Fourier y el método de Galerkin. Y esto es ideal porque la ecuación de Matthew es periódica. Así que pues estas funciones encajan perfecto. Cuando metes esta expansión en la ecuación, terminas con una matriz que puedes diagonalizar para obtener las soluciones. Y luego está el método de Galerkin, que en realidad es casi lo mismo que Fourier, pero con una idea más formal. Dices, bueno, voy a proyectar la ecuación en un conjunto de funciones base, y pues esas funciones base, otra vez, suelen ser los modos de Fourier. Y listo. Así es como quedaron nuestras
gráficas cuando resolvemos numéricamente la ecuación de Mathieu con el método espectral de Fourier. Muchos sistemas de física, desde relojes antiguos hasta dispositivos cuánticos modernos, pueden describirse con las mismas ecuaciones. Hoy veremos tres ejemplos sorprendentes: el oscilador de torsión, las uniones Josephson y el rotor cuántico con potencial periódico. Imagina un disco colgando de un alambre fino. Si lo giras un poco y lo sueltas, comienza a oscilar suavemente. El alambre actúa como un resorte. Mientras más lo giras, más torque hace para devolverlo a la posición inicial. Esto es un oscilador de torsión. Cuando el giro es pequeño, el torque es proporcional al ángulo, y el movimiento se parece al de un péndulo simple de pequeñas oscilaciones. Pero si el giro es grande, el sistema se vuelve no lineal, igual que un péndulo real oscilando con amplitudes grandes. Este principio permite que funcione el famoso reloj de 400 días. Su péndulo de torsión, un disco suspendido por un alambre extremadamente fino, consume tan poca energía que el reloj puede funcionar durante más de un año con una sola cuerda. Es un ejemplo hermoso de precisión e ingeniería. En el mundo cuántico, las uniones Josephson permiten que fluya corriente sin aplicar voltaje. Cuando consideramos efectos como resistencia y capacitancia, la ecuación que describe este sistema resulta ser la misma que la de un péndulo amortiguado y forzado. Es decir, un dispositivo superconductor y un péndulo empujado por una fuerza externa comparten la misma matemática. Gracias a esto existen los squids, dispositivos capaces de medir cambios extremadamente pequeños en campos magnéticos. Son los magnetómetros más sensibles que existen y se usan en física, geología y medicina. El rotor cuántico es una partícula que solo puede rotar. Si le agregamos un potencial periódico, aparecen varios valles en los que la partícula puede oscilar o entre los que puede saltar. Para ciertos potenciales, su ecuación es la misma que la del péndulo cuántico. Al resolverla, aparecen las funciones de Mathieu, típicas de sistemas periódicos. Esto genera una estructura de energía en forma de bandas, muy parecida a la de los electrones en un sólido. Por eso este modelo es fundamental para entender cómo la periodicidad afecta el comportamiento cuántico. Desde un disco girando en un reloj hasta un sistema cuántico rotacional, pasando por dispositivos superconductores ultramodernos. Todos estos fenómenos comparten las mismas ideas básicas de la física. Distintos objetos, mismas ecuaciones. Y bueno, ¿qué nos podemos llevar de este proyecto? Las ideas más importantes, lo que se nos hizo más interesante. Partiendo del hecho de que tuvimos este análisis del péndulo para dos ramas de la física. De la clásica, que puede ser un poquito más intuitiva, a natural e incluso repetitiva cuando nosotros estamos estudiando física, y trasladarla al mundo del análisis cuántico, que es algo pues tal vez más abstracto, nuevo y bajo un contexto tal vez un poco diferente en las herramientas que tenemos que utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos ya a la ESID y la tuvimos que transformar a la ecuación de Mathieu y poder encontrar como estas soluciones, métodos nuevos en la parte del código, de análisis y demás, nos damos cuenta que llegamos a una nueva herramienta que podemos utilizar en muchos contextos siempre y cuando tengamos sistemas periódicos y pues con sus potenciales también periódicos, ¿no? También la parte de poder estar jugando con los parámetros como Q y ver qué tanto exhibe el comportamiento cuántico respecto a los valores que le asignamos, y llegar a cosas como el hecho de que el periodo de oscilación no es precisamente constante, y esto nos dice que entonces el péndulo real no es isócrono.